la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Tu presencia. Recuerden que ahorita que veamos las fiestas judías ceremoniales, tienen que aprenderse también las fechas, ¿ok? Las fechas. Ahora, quiero decirles que cuando digamos las fiestas hay que ser muy precisos, ¿ok? Pentecostés no es en español, porque Pentecostés es la transliteración 50. Entonces tienes que decir la fiesta de las semanas, no el Pentecostés. Dices, pero así está en la Biblia, sí, porque en aquel tiempo lo que hablaban era la mayoría griego, por eso se le llama Pentecostés, que significa 50. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a continuar viendo la sección judicial moral. Y una de las cosas que queremos entender y que queremos ver es las distintas leyes de la sección judicial moral. Estamos ahorita en el libro, vamos a estar mirando la página 217 a la 219. Es lo que vamos a estar mirando, 217 a la 219, ¿ok? Y vamos a estar en Levíticos y vamos a estar ahí en el capítulo 11 y el capítulo 12. Recuerden que la ley judicial moral tiene el propósito de identificar, dar una entidad e identidad al pueblo de Israel. Es distinto al resto de las naciones. Ese es el propósito que tiene esta parte de la sección ceremonial. Y vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 11 vimos ayer de Levíticos los animales puros o limpios y los animales inmundos, puros e inmundos. En Levíticos 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Esta palabra santidad se menciona 87 veces en el libro. Santidad se menciona 87 veces, porque santidad es Kadesh. Kadesh, ¿se acuerdan ustedes qué es santidad? Uso exclusivo, ¿para quién? Para Dios. Entonces, en el capítulo 12, vamos a ver un ejemplo muy interesante. En el capítulo 12, recuerden que me hicieron una pregunta: ¿cómo sabemos que se tiene que dar más de un animal? ¿Por qué uno para el holocausto y otro para esto? Miren, aquí vemos, por ejemplo, en la ley de los partos, en el capítulo 12, que es la judicial moral, dice así. Ahora, ¿por qué es moral? Porque después del parto hay un proceso de purificación. En Levíticos 12, en el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Una mujer
cuando tenía su periodo, no se podía presentar al tabernáculo o tampoco al templo. ¿Todo bien, hermano? Vamos a ver. ¿Es el temblor? ¿Es la pila? Creo que sí. Oh, wow. Yo pensé que era un helicóptero. ya bien por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Aquí vemos el ejemplo de ello. Ahora, vean ustedes, aquí es un ejemplo cómo es que el holocausto es una cosa y la razón por la cual se va es otra cosa. Dice ahí en el versículo 3, y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Siempre la pregunta, ¿por qué? Porque el varón es una cosa y la mujer es otra cosa. Siempre la mujer es el doble del varón. El varón son 7 días y la mujer son 14 días. Okay, este es un concepto de prioridad de toda la Biblia, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Es un concepto de prioridad en cuanto al sexo del ser humano. Y luego dice ahí, y 66 días estará purificándose de su sangre. Reiteramos, una vez más es el doble de lo de un varón. Cuando los días, versículo 6, de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Y, aparte, un palomino o una tórtola para expiación. ¿Sí te fijas? O sea, aquí ya se ven los conceptos de que, ¿por qué va hacia el lugar? Va hacia el lugar porque se ha purificado y ahora tiene que calmar la ira, cubrir, ¿verdad? Capar, decíamos nosotros. Tiene que cubrir lo que ha sucedido. Primero se da el holocausto, ¿para qué? Para presentarte a Dios. Y luego, ¿qué? Va a dar el palomino o la tórtola, ¿para qué? Para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él, o sea, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. ¿Quieren saber algo interesante el día de hoy que hacen todavía los judíos y las judías? Es que los judíos y las judías en las sinagogas tienen bautisterios judíos. Y a eso se les llaman mikvates o mikvaots. ¿Okay? Creo que en el primer libro, cuando escribo el primer libro de cultura judía, hablo acerca de ellos. ¿Saben de lo que estoy hablando, hermanos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer pasa por su periodo, esto también entre el día de hoy de los sinagogas, la mujer, después de sus días, tiene que entrar al mikvaot y purificarse y salir. Y alguien más, una mujer normalmente, tiene que asegurarse y revisar que no tenga más flujo de sangre para que pueda participar de los servicios de la sinagoga. Si no, no puede participar. Eso se hace aún hasta el día de hoy. Esta ley judicial moral, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, todavía la siguen practicando los judíos. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Entonces, aquí miramos esa parte de la ley judicial moral. Y aquí miramos cómo es que no solamente es una cosa, sino es una y aparte, ¿qué? La otra. Ahora, de la ley de la lepra veíamos brevemente ayer y decíamos quién identifica la lepra, cuál es la impureza de la lepra, y veíamos brevemente la purificación de la lepra, y se habla acerca de lo que se va a entregar y la reacción ante la lepra. O sea, vemos, la lepra es una ley judicial moral. La pregunta es por qué se coloca dentro de la ley judicial moral, porque cuando hablamos de moralidad hablamos de santidad. Santidad indica ¿qué? Exclusivo, apartado con un propósito. Entonces el pueblo, la lepra fue y es siempre símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Así como la lepra entra y carcome y después hace insensible la piel. O sea, el que tiene lepra, si lo tocan a veces, lo queman y no siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es el pecado hace insensible, pero el alma. Entonces, lo que querían comprender es si hay alguien que tiene lepra, lo sacan del campamento y vive fuera. El concepto es si alguien que está viviendo en pecado, lo sacan del campamento y vive ¿dónde? Vive fuera. Son conceptos de judiciales y ¿qué? Y morales. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. ¿Ok? Luego viene la ley de la sexualidad. Levíticos capítulo 15. Cuando habla de la ley de la sexualidad, habla acerca de lo que es el semen y habla acerca de lo que es la menstruación también. En Levíticos capítulo 15, en el versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo.
Esto es muy normal entre los jóvenes, en los varoncitos, cuando están pasando por su pubertad y le llaman sueños mojados. También eran considerados ellos como inmundos. La pregunta es ¿por qué? Lo que Dios quiere que el judío empezara a comprender es que el flujo del semen tiene un propósito en la vida del ser humano. Y cuando el joven o el jovencito hace que su flujo de semen sea algo que no lo tome como algo importante, pues entonces esa persona estaría inmunda. Levanta la mano que me está siguiendo. ¿Okay? Y entonces había un proceso también de purificación, ¿verdad? También contaba 7 días, se lavaba sus vestidos, se lavaba su cuerpo, y se lavaba su cuerpo, dice ahí, en aguas ¿qué? En aguas corrientes. Este es un concepto también de purificación y de lavamiento. El agua es corriente, o sea, ¿dónde se lo puede lavar? No se lo lava, lo tiene que lavar en donde haya agua que esté corriendo, lo que le llaman ellos agua de vida, porque hay agua de vida y hay agua de ¿qué? De muerte. ¿Cuál es la diferencia? El agua de vida se está moviendo constantemente, la agua de muerte está sentada. Por eso un pozo es agua de vida porque fluye por debajo del agua, pero una cisterna es agua muerta porque está sentada. Y yo les decía, creo que la vez pasada, que cómo purificaban el agua. Lo que hacían, no la podían hervir, le echaban vino, y el vino purifica el agua, o sea, le quita aquello que hace que duela el estómago. Por eso le dice a Timoteo, toma un poco de ¿qué? De vino, ¿para qué? Para tu estómago. Okay, entonces, en cuanto a la purificación, era la manera que lo hacía. Pero al 8º día, tenían ellos que ¿qué? Tomar 2 tórtolas o 2 palominos, y vendría delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Siempre el número 8, en numerología el número 8 siempre es símbolo en numerología de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Por eso, hermanos, el día domingo se considera como el día del Señor, porque es el día 8º después de los 7 días de la creación. Es el nuevo inicio. Esto es, en el concepto de los judíos, el Antiguo Testamento está basado en 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego ¿qué? Sábado, día de reposo. Pero ya en el Nuevo Testamento es el domingo el que le da un nuevo inicio a la edad cristiana, dejando atrás la edad mosaica. Levanta la mano, ¿quién me entiende? Entonces esto se puede ver a través de los rituales de purificación. En el versículo 16, ahí Levíticos 15, 16, también dice lo siguiente: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. O sea, lo que quiere una vez más es, el semen tiene un propósito en la vida. Para ellos, el semen es el inicio a la simiente, y la simiente ellos lo ven como una semilla, y la semilla se traduce en griego simiente como esperma en griego, luego se translitera como esperma el día de hoy. Entonces, la simiente es la semilla. Quiere Dios que vea que la simiente tiene el propósito de procrear. Esa es la idea que tiene. Quiere que entiendan que la parte judicial moral no quiere que ellos tomen a la ligera el hecho de echar simiente o echar semen y piensen que todo está bien. Dicen, no, eso es impureza. Queremos que entiendan cuál es el propósito del semen, y es parte de ese proceso. Por eso es el joven, cuando llega a la pubertad, que empieza a tener problemas con lo que es la excreción y con lo que es la emisión del ¿qué? Del semen. Levanten la mano, que me están entendiendo. Entonces, son conceptos de ¿qué? Ahora, otra cosa que es importante también para ello es entender el gran reto que tenían ellos en cuanto a la idea de la inmoralidad sexual. Todas las prácticas de los dioses paganos de la tierra prometida que iban a tomar, por ejemplo, Moloch, Astoret, Baal, son dioses de la fertilidad. ¿Ustedes saben quién es Jezabel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Levanten la mano, ¿quién no sabe quién es Jezabel? ¿Todos? ¿Sí? ¿Saben todos? Ok. Jezabel era del reino de los sidonios. Y los sidonios practicaban la adoración al dios Baal. Y parte de la práctica del dios Baal era la inmoralidad sexual. Y esto quiere decir que en Sidón
los carruajes reales tenían labrados sobre el carruaje imágenes de inmoralidad sexual. Por lo tanto, Jezabel, quien venía de allá, se cree que intentó e hizo traer la religión de los Baales hacia Israel, hacia Samaria, y ellos creían que al colocar sobre los carruajes este tipo de piedras labradas o de inmoralidades sexuales, ayudaba a que el hombre pudiese participar de una manera más constante de la inmoralidad sexual, porque se creía que el rey Acab era frígido. Entonces era la manera en que lo hacían. Y luego Acab y Jezabel tienen una hija y su hija se llama ¿cómo? Atalía. ¿No saben de qué estoy hablando, hermanos? ¿Sí? Entonces Atalía, que es la que va y viaja, porque era la separación del reino Israel y Judá, viaja hacia Jerusalén porque contrae matrimonio con el rey Joram, y ellos tienen un hijo que se llama Ocosías. Y Atalía fue la que puso dentro del templo de Dios, donde estaba el templo de Dios, el monte del templo, puso el altar de Baal y los altares y el templo de Baal, con prácticas de inmoralidad ¿qué? Sexual. Levanta la mano que me está siguiendo. Dices, pero ¿por qué hablas de esto? Es importante porque estamos hablando de la ley de la inmoralidad sexual que está en la judicial moral. Esto es, aún la sexualidad y todo lo referente a ello, hay un proceso de santidad, aún en la parte sexual. ¿Ok? Levíticos capítulo 15, versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Fíjate, lo mismo, si tienes hijos, si es niño, 7 días. Si es niña, 14 días. Si es niño, 33 días. Si es niña, 66 días. Es un proceso, o sea, son leyes que dices, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que se comprenda el concepto de tener un hijo y de tener una hija. Son cosas interesantes que Dios tiene desde el principio. Y se ve en Vayikra, y dice ahí, y su flujo fuera de su cuerpo 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será que inmunda hasta la noche. Ahora, los propósitos es apartarse de las impurezas de los hijos de Israel y la comprensión de la sangre, porque recuerden que son 4 puntos: la sangre, los bienes, el tiempo y el testimonio. Quiere que entiendan que la sangre que va a entrar al tabernáculo, primero entra con vida, y una vez que entra con vida se degolla adentro. Pero si la mujer va mientras está sangrando, no le está sacrificando a Dios, es un proceso natural de la mujer. Por lo tanto, la sangre no entra para quedarse, por eso la mujer no se puede acercar de esa manera. Levantaba, ¿quién me entendió? Es por eso el concepto. Y por eso les decía yo que en cuanto a Caín y Abel, ¿por qué Dios no vio con agrado el sacrificio de Caín? Porque Caín ofreció algo que no era el holocausto y que no tenía sangre. Él ofreció del fruto de ¿qué? Y eso no es. O sea, no se ofrece nunca se va a ofrecer el minjaj primero y luego el kalil. No, primero es el kalil y luego el minjaj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vas a ofrecer el kalil, el holocausto primero tiene que tener sangre. Y él ofreció algo que no tenía sangre, por eso Dios no lo vio con agrado. ¿Ok? Levanten la voz si me entendieron, hermanos. Ok, entonces podríamos ver, déjame ver si lo tengo aquí, en la ley judicial moral, las 18 y 19 leyes en orden. 18 y 19 leyes en orden. ¿Ok? La ley del altar, la ley de la esclavitud, la ley de la violencia, la ley de los animales, la ley de la propiedad, la ley moralidad, la ley de la justicia, la ley del reposo, la ley de las fiestas, la ley de ofrendas, de holocaustos, de ofrenda de granos, de sacrificios, de sangre, de sacerdocio, de impureza, santidad y redención. O sea, toda esta ley está en la judicial moral porque se habla de que la ley sacrificial se hace esto, pero dependiendo, esto lo va a hacer dependiendo cuál sea el pecado o cuál sea la ley judicial moral. Por ejemplo, si se tiene un hijo, haces esto, entregas un macho, un cordero para el holocausto y luego entregas 2 palominos para la expiación. Esto te explica el detalle, esto te explica lo que ofreces depende de lo que hayas hecho. Entonces están las dos, ¿de la qué? Van de la mano. La sección sacrificial cubre la sección judicial moral y cubre la sección ceremonial. Porque aún en las ceremonias, en las fiestas, se hacen sacrificios. Si es la Pascua,
Se hace esto, se hace esto, se hace esto. ¿Cómo sabes cómo lo vas a hacer? Te regresas a la sección sacrificial. Levíticos habla de todo ello. Son 3 secciones, pero la primera es importante porque la primera cubre las otras 2. Levanta la mano, ¿quién me entendía, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, esa es la manera en que se debe de ver. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en la misma sección judicial moral. Entra en Levíticos 18, por ejemplo, entra en la parte de la sexualidad y sigue hablando de esto. Habla acerca, por ejemplo, de lo que es inmoral, tales como el incesto. El incesto. Aquí es donde dice, ningún varón se llegará a pariente próxima, versículo 5, 18:5. ¿Ok? Y luego dice la palabra ¿qué? Desnudez. La palabra es herbaj. Porque en la Biblia se traduce como desnudez. Así se traduce como desnudez. Pero herbaj significa avergonzar, exponer, humillar y quitar gracia. Ustedes ven el relato, ¿se acuerdan del relato de Noé? Noé baja con sus hijos. Y sus hijos son Sem, Jafet. Muy bien, ¿y quién más? Ok, muy bien. Ahora, uno de ellos dice que vio su ¿qué, hermanos? Ok, entonces, nosotros como buenos mexicanos, dices, pues vio su desnudez, lo vio desnudo. Pero cuando tú estudias el lenguaje hebreo, ver su desnudez indica avergonzar, exponer, humillar o quitar la gracia. Entonces, siempre el debate es qué fue lo que pasó. Porque dice vio su desnudez. Bueno, indica que lo avergonzó, lo expuso, lo humilló y le quitó la gracia. ¿Qué significa ello? Esto se lo hizo a su padre. ¿Cuál fue el castigo de los camitas? Que estarían en esclavitud por toda su vida. Y como los camitas fueron los que se extendieron por África, por eso los negros han sido esclavos hasta este siglo, desde aquel tiempo. Levante la mano, ¿quién no sabía eso, hermanos? Hombre, está bien, ahí está en la Biblia. Dice la profecía, y tú serás siervo de este y de este y de este. Y cuando ves la expansión, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí, cuando ves la expansión de ellos, ves por dónde ellos se van a expandir, por dónde ellos se van, por dónde ellos se dirigen. A ver, aquí está. Ténganme paciencia. Muy bien. Entonces aquí ves por dónde se van todos ellos. Y Cam se va en la parte occidental, porque Cam significa quemado, significa negro en hebreo. ¿Ok? Se va a la parte de África y Sem y Jafet se van en la parte norte. Por eso los semitas son la mayoría son europeos y son blancos, ¿verdad? Y los jafetitas y luego los camitas van a la parte. Cuando se separan en las 70 naciones, se explica, tengo esta gráfica en el libro de Bereshit, se explica, por ejemplo, cómo es que algunos se van para esta región y otros para esta región, otros para esta región. Ahora, no sé si aquí ya entró el sistema del ADN, pero en Estados Unidos hay un sistema que se llama Ancestry, en inglés se llama. Y Ancestry te tomas una prueba de ADN y te sitúa de dónde son tus antepasados. ¿Tú la has hecho, maná? Yo ya la hice. No, se dice el pecado, no el pecador. Pero sitúas realmente de dónde es una persona. O sea, dice, tal porcentaje es de aquí, tal porcentaje es de acá. Porque ya ves que muchos dicen, ¿verdad? Dicen, no, que mis antepasados eran españoles. Y ahí te dice, no, eras bien africano, nada más que no lo quieres aceptar. Te expone hacia dónde te lleva. Y es interesante, aquí no está todavía eso, porque son registros muy antiguos de Ancestry allá y te relata de dónde eres con exactitud. Te dice 60% eres de Portugal, 60% eres de Italia, 60%. Entonces, y lo interesante es que cuando yo lo hice, pues te lo va dando por partes. Te lleva y literalmente, como mis padres son de Guerrero, dice esto, Guerrero, o sea, sin saber ellos. Dice, y luego de ahí te lo desplaza hasta dónde. ¿Quieren saber de dónde, manos? No, manos, no.
Porque luego aquí viene, aquí lo que sucede es que ahí viene luego la ley del chisme. Yo no quiero... Entonces, en la parte de la sexualidad, reiteramos, el incesto era un pecado. Era un pecado. Empezó, y luego la pregunta es, ¿por qué no fue un pecado con las hijas de Lot? Bueno, eso ya es otra clase. Estábamos ahorita en la edad mosaica. Entonces, recuerden que el libro de Vayikra, de Levítico, se escribe ¿cuándo? Se escribe en el proceso del desierto, antes, al parecer, del primer año. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿por qué? Porque como iban a estar deambulando por 39 años, tenían ya que tener las leyes de cómo se iban a comportar en la sección sacrificial, porque cómo vamos, aunque quieres que practique el primer año la Pascua, ¿cómo la voy a practicar? ¿Quieres que haga sacrificios todos los días? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tiene que estar la ley escrita para que ya esté en ese momento escrita. ¿Ok? Y me dijo una vez el guía egipcio, la primera generación que salió de Egipto no podía entrar a Canaán. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque no estaban listos para vivir en libertad. Siempre fueron esclavos. Y me dice, fue como un filtro. Fueron filtrados, ¿verdad? Así cuando fueron colados en todo el desierto para que entrase lo más puro, que era la próxima generación. Imagínense ustedes que todos nosotros salgamos de Egipto y ¿quiénes entran? Nada más las niñas de los hermanos. Porque es difícil quitarnos esa parte, pero para ellas ya sabrían lo que era vivir en libertad y ya tendrían la idea de la santidad porque estaban creciendo con las leyes sacrificial, judicial, moral y también que ceremonial. Y era más fácil para ellos aprenderlo porque esto no lo habían hecho los grandes, habían vivido bajo la influencia de los egipcios. En la parte de las leyes de sexualidad, de la judicial moral, bueno, primero incesto es pecado, con quien quiera que sea, ni aún los nietos y las nietas, ¿okay? Aún la madrastra, la hermana, el padre, el tío, la tía, todos, o sea, es pecado, la nuera, el yerno, todo esto ya es pecado. O sea, no puedes, dicen ellos, no puedes ver su desnudez. Pero reitero, desnudez, ¿qué significa? Avergonzar, exponer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, menstruación ya lo vimos, adulterio lo mismo. No puedes tomar la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? El lesbianismo y el homosexualismo. Esto lo dice en el versículo 22, 18-22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es que abominación. Abominación. Ahora, este es un problema muy antiguo, hermanos, muy antiguo, porque, bueno, ya esta es otra clase, ¿verdad? Pero ustedes saben que en el hermoso mar Ageo, o Egeo, dependiendo de dónde lo digas, en el mar Ageo, el cual se encuentra en la parte de Turquía y Grecia al día de hoy, está todo el mar Ageo. Y ahí se encuentran más de 1000 islas, que creo yo, en mi opinión, ¿verdad? Es lo más hermoso en playas de todo el mundo, aparte de allá de Tailandia y esa parte. ¿Okay? Entonces encuentras todas las islas y entre ellas se encuentra la isla de Creta, de donde nace la mitología griega, en el palacio de Kenosos en la cueva. Y luego se encuentra después arribita la isla de Santorini, la isla de Kos, la isla de Mykonos, pero entre esas islas cerquitas se encuentra la isla de Lesbos. ¿Sí saben ustedes de esa isla? Dice, hermano, no sé ni de qué me estás hablando. ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando, hermanos? Okay, no. Entonces en la isla de Lesbos es donde se infiltraron muchísimas mujeres y sacaron a todos los hombres. No querían que vivieran hombres con ellos. Esta ideología viene de las amazónicas. ¿Ustedes saben la historia de las amazónicas? ¿A quién le gustan las historias? Que nada más por la mana chismosa, claro que. Las amazónicas creían, nada más usaban a los hombres para procrear. Ellas eran guerreras, tenían su propia reina. ¿Cómo se llamaba la reina? Esmirna. Por eso la iglesia de Cristo que estaba en la ciudad de Esmirna, esa ciudad fue fundada y se la pusieron ¿en qué? En honor a Esmirna, la reina de las Amazonas. Ahora, ellas lo que hacían es que aún cuando peleaban eran muy buenas guerreras. Dice que se quitaban un pecho, porque como usaban arcos y el pecho les estorbaba para poder ¿qué? Entonces lo quitaban y así podían disparar. Ahora, ¿ustedes han visto La Mujer Maravilla de Wonder Woman? De ahí viene, de las amazónicas. Es una idea de las amazónicas. Realmente todo lo de Marvel es grecología
es mitología griega. Todo es que el Thor y que todo es realmente, de ahí se lo sacaron, la verdad. Y nos gusta todo, ¿verdad? Pero es de ahí. El hombre hormiga, no sé si se lo sacaron de ahí, pero lo demás sí se lo sacaron de ahí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellas decían, no necesitamos a los hombres. Y ellas, en la isla de Lesbos, se cree, en la mitología griega, que fue de donde nació la idea de mujer con mujer. Por eso se le llama lesbianismo, por la isla de Lesbos. ¿Ah? Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Y los hombres, pues la parte de los hombres es la parte también igual. Entonces, esto es abominación para Dios. ¿Por qué? En Romanos capítulo 1 dice, ¿por qué? Porque no consideraron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente, ¿qué? Reprobada. ¿Por qué? Porque no aceptaron que el hombre es hombre y que la mujer es, ¿qué? Mujer. Pero desde ese momento es abominación. O sea, Dios quiere... ¿Por qué? Porque cuando entraban ellos... y entraron a Canaán, pues veían que se echaban varón con varón y mujer con mujer. Y decían, oiga, ¿qué está pasando? Dicen, no, o sea, ustedes no son como esas naciones, ustedes son, ¿qué? Distintos. Y los egipcios, aunque tenían más de 1000 leyes de santidad, ¿verdad? Cuando se refería a la parte de homosexual, algunos de los faraones tenían sus siervos y lo que hacían los emperadores romanos, ¿qué es lo que hacían, hermanos? Los hacían a los hombres como si fueran mujeres, les quitaban sus partes genitales y los tomaban como si fuesen mujeres. Entonces salieron de Egipto y decían, no van a hacer esto en tierra, usted es un pueblo diferente. No, pero esto lo vimos allá, no importa, acá es diferente. No es que allá tomaba el primo a la prima, acá no va a ser así. Entonces lo que Dios quiere es que haya una nueva identidad que se coloca en la sección judicial. ¿Qué? Moral, levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok, ahora en el versículo 23 sigue, dice, ahí versículo 23 dice, 18, 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. O sea, los animales son animales. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Yo que todos tenemos un concepto distinto de los animales. ¿Okay? Sé que aquí tengo hermanos que les gustan mucho los perritos y las perritas. No voy a hablar mal de nadie. ¿Okay? Y sé que algunos tienen más de 7 mascotas. No voy a hablar mal de nadie. ¿Okay? Lo que tú tienes que entender acerca del animal es que el animal, pues es un animal. Y por lo tanto, aquí puede haber un debate, ¿ok? Pero el animal actúa siempre conforme a un instinto que Dios colocó en su ser. El animal no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hace la diferencia, les voy a dar la mala noticia. Se muere tu perro, no va a ir al cielo, que en el cielo no hay perros. Les digo porque la caricatura dice, no, que se fueron al cielo. No, eso es una mentirota, ¿ok? Entonces, les digo de una vez, ¿ok? Ni tampoco como la de Coco, tampoco así, ¿ok? Les quiero decir para que no haya problema. Entonces, pero el perro es perro, ¿y qué es lo que sucede? Pero luego se les agarra muchísimo cariño a los animales. Pero hay gente que es pervertida. Y entonces, ¿qué pasaba? El hombre pervertido, en aquellos tiempos, ¿verdad? Se le llama zoofilia, toman al animal como si fuera un ser humano, y eso realmente es bestialismo, o sea, lo toman y hacen con el animal como si fuera un ser humano. Y esto estaba prohibidísimo por parte de Dios. Hay historias, ¿verdad? No sé si sean verídicas o no, de donde la gente tenía este tipo de relaciones con los animales. Y por ejemplo, ustedes saben el fauno, en la mitología griega, ¿saben quién es el fauno? Hay una película muy, muy bonita, me gustó mucho, que se llama El laberinto del fauno. ¿Se acuerdan ustedes del laberinto del fauno? Entonces, el fauno es un dios de la mitología también griega, grecorromana, y tiene lo de abajo, es la parte como de una cabra, y lo de arriba es la parte, ¿qué? Humana. Era la mezcla entre la bestia y el ser humano. Y lo mismo era con Baal. Baal era la mezcla, una parte era como un toro, como un buey, y la otra parte era humano. Entonces esto siempre fue como algo muy interesante para ellos, ciertamente por las prácticas que ellos tenían. Ellos decían, ok, estas son las prácticas, lo vamos a hacer también. Entonces esto realmente es muy oscuro, pero Dios quería decirles, esto va a ser así. Tú tienes un animal, no te vas a echar con el animal. O sea, y nosotros tenemos que comprender que el animal está bonito y bien, pero es un animal. O sea, si vas a salvar la vida a tu hermano o al perro, pues es tu hermano. Porque lo que Dios no quería es que elevaran al animal al estatus del ser humano. Entonces es parte de esto que Dios está estableciendo, porque había muchas personas, reitero, que hacían este tipo de perversiones con animales.
¿Lo pueden creer o no, hermanos? Aún hasta el día de hoy se han encontrado este tipo de cosas en la sociedad. Muy bien. Ahora, todo esto, dice ahí el versículo 23, ¿por qué? Dice versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. O sea, ¿qué está diciendo? Que todo esto es lo que veían en las naciones. La sección judicial moral le da una entidad al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a entrar a la tierra prometida y va a ser diferente ¿a quiénes? A las naciones. Pero ¿cómo se van a dar cuenta que son diferentes? Por sus prácticas sexuales también. O sea, ¿qué hacen aquellos? Pues agarra a la prima y agarra a la madrastra y agarra al hijo. No, ustedes no van a ser así. ¿Qué hacen aquellos? Agarran a los animales. No, ustedes no van a ser así. O sea, Dios quiere que sean distintos a los demás. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Entonces, esa es la parte de lo que quiere ver. Ahora, seguimos la sección judicial moral. Si vemos en el capítulo 19, sigue. ¿Y qué es lo que hace sección judicial moral? En el versículo 2, pues hace una recapitulación y sigue repitiendo una vez más la parte de santos. 19.1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Una vez más, santos. El proceso de santidad se lleva a cabo en la sección sacrificial, número 1, en la sección judicial moral, número 2, y en la sección ceremonial, número 3. Esto es, fíjate, por eso se comprende en el griego que la palabra adoración tiene 2 puntos. La adoración tiene que ver con lo que se eleva a lo divino, es de la palabra tamim, del sacrificio, sale el olor fragante, pasa de lo que se puede tocar y palpar y se deshace como si pasara de lo secular a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. ¿Ok? Es la parte de la sección sacrificial, es la ventana al cielo. Esa es una forma de adoración. Pero también adoración es no solamente lo que sube a Dios, sino el testimonio de la gente en sus prácticas. O sea, que tú adoras a Dios no solamente aquí, sino que adoras a Dios con la forma en que tú vives afuera de este lugar. Eso es muy importante, porque muchos dicen, no, yo ya fui a la iglesia y yo ya adoré. No, tú estás adorando todo el tiempo. ¿Cómo adoras? Si tú estás en tu casa, por ejemplo, y ves mal, por ejemplo, a tu prima, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero voy a tocar a mi prima. No, porque la adoración también es con tu testimonio, con tu forma de ¿qué? De vivir. Si tú vas a tu casa y te metes a tu cuarto y estás en tu cuarto y ves en el internet cosas impuras, no estás adorando a Dios. Dices, no, yo voy a la iglesia. No, es que tienes que relacionar. El testimonio es tu forma de adorar a Dios. Y lo que ve la gente, adora a Dios. Por eso dice Mateo capítulo 5, para cuando ellos te vean, glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, que lo adoren. ¿Cómo? A través de tu ¿qué? De tu testimonio. Entonces, estas son las leyes de santidad. La santidad es para que solamente sirvamos a Dios en este lugar. ¿A dónde más, hermanos? Sed santos porque yo soy ¿qué? Y lo que utiliza Pedro en su primera carta, cuando habla, ceñid vuestros lomos, ¿con la qué? Con la verdad. Que esa verdad de la palabra griega aletheia, del hebreo emed, y emed es la palabra del medio de todo el alfabeto hebreo, la palabra del medio indica ¿qué? Que te centras, no te mueves ni a diestra ni a siniestra, estás centrado, como Dios dice lo vas a hacer. Así lo vas a hacer porque así lo ha dicho Jehová. Entonces, estas leyes de la ley de la sección judicial moral hablan de eso. Demuestras el tipo de pueblo que eres. ¿Por qué eres tú diferente a los demás? Por eso Dios se enojó con David. ¿Qué es lo que hace David? David tomó la mujer de Urías Eteo. Y dice, no, ¿por qué la tomaste? Dice, y los pueblos blasfemaron contra mi nombre. Porque el mandamiento número 3 es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y nombre significa reputación. O sea que cuando tú dices que tú eres cristiano y cuando Dios dice que Él es santo, si tú no te comportas como Él te pide que te comportes, no van a blasfemar de ti solamente. Van a decir, bueno, si así es tu Dios, pues yo no quiero tener nada que ver con tu Dios. Le estás dando una mala reputación también ¿a quién? A Dios, ¿ok? 19, versículo 3. Indica la recapitulación de cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaré. Y empieza a hablar de todos estos conceptos de la santidad.
Versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Esta es una práctica que yo enseño en finanzas, ¿ok? Yo doy un seminario de finanzas, y cuando hablo de esto digo, ok, tú cuando separas tú tu finanza, dices, ok, yo gano, vamos a decir que el hermano... ¿Usted a qué se dedica, hermano? Sí. Amén. Por eso le digo. Entonces, vamos a decir que usted le pagan, es un ejemplo, 2,000 pesos por pintar un carrito. Un ejemplo. Más, yo no sé que le pagan más, ¿no? Porque pues hay que cobrar la calidad. ¿Cuánto le pagan por un carrito, man? Eso no me dijo. ¿Cuánto fue? 8,000, hermana, está bien contenta la hermana. 10,000, así que 10,000. Entonces usted tiene que apartar para ofrendar conforme haya prosperado. Y esto no hay un mandamiento porque es el corazón el que lo define, pero aquellos que ya somos espirituales sabemos que no puede ser pues menos del 10%, pues tiene uno que dar más porque pues las promesas que da Dios, ¿ok? Pero aparte, uno tiene que apartar para ser benévolo con la gente. Porque luego hay muchos hermanos que dicen, no, ya di para la ofrenda, que de ahí se agarre. No, espérate, no, es que ese ya no es tu dinero, eso es ya del Señor. Sí, pero la administra el hermano, sí, pero eso es del Señor. Entonces tú tienes que apartar para tú ser benévolo con los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Quiere que el pueblo diga que di para el diezmo, sí, di para los sacerdotes, sí, di para que comieran carne, sí, di para que comieran pan, sí. Dirían los mexicanos, ya espérate, eso es un abuso. Dice Dios, no. Ahora tienes que dejar de tu tierra una parte para darle a los que ¿qué? Necesitan. Por ejemplo, ahorita ¿quién necesita? Los de Siria y de Turquía por el temblor. Entonces, si uno va apartando, luego buscas quién necesita. A ver, ¿quién necesita? Ah, el hermano va. Ah, la persona que, porque no nomás uno, claro, la familia en la fe tiene prioridad, pero también uno tiene que ayudar al prójimo. Entonces, lo que quería Dios es que, ¿qué hacían las naciones? Se aprovechaban de todos. Pero ¿qué hacía esta nación? Esta nación va a ser benévola. ¿Se acuerdan que está Ruth? Y llega así de la tierra de los madianitas, porque pues para empezar Ruth no era israelita, es una de los prosélitos más antiguos que hay en la historia de los israelitas. Realmente ella no era, pero ella cuando conoció al hijo de esta Noemí y se casa con él, automáticamente se hace judía, se hace prosélita. Entonces se añade. Y entonces tú dicen las hermanas, no, mira qué buena nuera, no, que así. Espérate, entiende la historia. No tiene nada que ver con la suegra. Tú te pierdes. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice ella. O sea, ella dice, ok, como se murió mi marido. Y si se murió mi marido, se murió por medio de quien yo podía establecer la relación con el Dios de ellos, el Dios de Israel. Y entonces dice, no, pues ya se murió mi marido. Entonces le dice esta Mara, la amargada, porque se amargó, pues se llama Mara, Noemí, Dulce se llama, Noemí es Dulce, pero luego se amargó, es Mara. Y le dice, no, váyanse ustedes, las dejo ir, ya váyanse. Y dice, no, yo no me voy a ir. ¿Por qué? ¿Tu pueblo será qué? ¿Tu Dios será qué? Ella ve que la manera de estar conectada con Dios, ese Dios Jehová del Dios de Israel, es a través de la suegra. Por eso no se fue, hermanos. No crean que era muy buena nuera. Bueno, sí era, pero no tiene que ver con las suegras. Ella ve que se murió mi marido, pues ahora la única manera de estar conectada con el Dios de Israel, porque ella ya había comprobado el Dios que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ya a la casa de, creo que era Boz, llega y empieza, y la madre, la suegra, dice, vete a trabajar, como cualquier suegra, órale, a trabajar. Y la manda a trabajar. Y entonces va a trabajar y empieza a trabajar y todo lo... Pero ¿qué es lo que le dice Boz? Le dice a los, no dejen esta parte porque esa parte viene de esta ley. La ley de la benevolencia. Por eso les decía yo que los judíos se dejan esto crecido para nunca olvidarse que tienen que ser benévolos. ¿Con quiénes? Con el extranjero. ¿Con quiénes? Con el pobre. También está ahí mismo la ley del hurto y del engaño, la ley contra el juramento, la ley contra la opresión, la ley contra los minusválidos, la ley del juicio, y por eso no les conté de dónde soy, la ley contra el chisme, ¿verdad? Dice ahí. La ley de atentar contra la vida. Entonces, en el capítulo 19 habla de todas estas leyes, y en el capítulo 20 ya habla de la parte del quebrantamiento, o sea, ¿qué va a suceder?
O sea, aquí ya hablamos del juicio. Yo estaba dando di apenas una clase que se llamaba, es el argumento por qué Pablo era miembro del Sanedrín. Ese es el argumento. Pero para darle un buen argumento, pues tienes que documentarte bien de la Mishnah, del Talmud, de la Gemara, de todos estos libros que hablan acerca de cómo llevaba una ejecución de un juicio. Y entonces, para llevar una ejecución de un juicio, en aquellos tiempos y es lo que habla el capítulo 20, o sea, si alguien llega a quebrantar la ley, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Sanedrín se utilizaban dos piedras, la piedra blanca y la piedra negra. Entonces, solamente los miembros del Sanedrín podrían dar el voto. ¿Cuántos son los del Sanedrín? 70, más uno, que es el sumo sacerdote. Son 71 para romper, si en caso hay un empate, 35-35. Pero los del Sanedrín eran los únicos que podían dar el voto. Ahora había Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de Israel, luego tienes las cortes inferiores y luego tienes pues estos juicios ordinarios. Son 3 tipos de cortes, ¿no? Pero la más pesada está. Pero la única que podía decidir en cuanto a la muerte de un ser humano era el Sanedrín. Y los únicos que podían votar eran los del Sanedrín. Y la forma en que votaban era haciendo el voto. Si estaban de acuerdo con la ejecución, mostraban la piedra blanca, decían sí, y si no, la piedra negra. Y entonces veía al otro y decía, ¿cuántas piedras blancas hay y cuántas piedras negras hay? Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, yo di mi voto. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? Pero les voy a decir porque cuando se hacía un juicio, se dice cómo se va a hacer. Si, por ejemplo, se encontraba que la hija estaba fornicando, se andaba acostando con alguien, la sacaban fuera del campamento. Por eso dices tú, ¿por qué sacaron a Jesús hasta la Gólgota? ¿Por qué? Porque fuera del campamento en aquellos tiempos campamento son 3 secciones. El tabernáculo 1, donde viven los levitas 2, donde viven los israelitas 3. Fuera del campamento es fuera de aquí. ¿Todos me están siguiendo? Pero cuando se asentaron en Israel, en Jerusalén, ¿qué significa fuera del campamento? Significa fuera del templo, del monte del templo, fuera de la sección de Jerusalén, fuera de los muros donde vivían los israelitas, o hasta fuera. ¿Ok? Entonces, cuando matan a Esteban, lo sacan fuera de la ciudad siempre es. Ahora, cuando ejecutaban a una joven, van a ejecutar a una joven, porque decían, bueno, vamos a matar a la joven o al joven. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Darío. Te vamos a ejecutar a ti, Darío, ¿ok? Es un ejemplo, no te dice. Entonces, ¿lo hacemos? No. Entonces, ¿qué? Lo agarrábamos a Darío. Bueno, vamos a decir a alguien más, Saulo, porque ya Darío está triste. Agarramos a Saulo, lo vamos a ejecutar, ¿ok? Sí, de veras. Entonces, porque te dormiste el jueves. Entonces agarramos a Saulo y lo llevamos, entonces lo sacamos. Y si lo sacamos fuera de la ciudad, ¿ok? El juicio es de esta manera, ¿ok? El Sanedrín, o en este caso Moisés, o en este caso los jueces que había establecido Moisés, por el consejo de Jetro, son los que decían, pues, lo vamos a ejecutar. Se quedaba uno y le quitaban la ropa al salir de la sinagoga, lo desnudaban y lo llevaban desnudo. Esto es para humillar por el pecado. Y se quedaba uno con los vestidos así cerca de la puerta, ¿no? Y del otro lado había otro donde lo iban a ejecutar. Entonces, si de aquí hasta el lugar de ejecución, él tiene un argumento que le permite decir que no fue él, o hay testigos, o alguien puede decir, ¿sabes que no? Es una mentira o algo así, tenemos 2 o 3 testigos que dicen que no, se regresa otra vez y se le vuelve a juzgar y se puede quedar libre, se puede absolver por la culpabilidad. Pero así que no se puede, se va y lo van a matar. Agarran piedras, porque con una piedra ha de morir. Una piedra es la que le va a dar, ¿ok? El último suspiro de su vida. ¿Quién avienta la primera piedra? En el caso de Saulo, su papá. Es el que avienta la primera piedra. Es el que lo va a matar y no le va a hacer como que fallé. No, le va a dar en su cabezota. Órale, ¿qué? Porque se durmió. ¿De veras? Ándele. ¿Para qué se come mi flan? Ok, entonces lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo va a dar. Pero, ¿qué pasa si no está su papá? Entonces el hermano mayor de la congregación es el que le da la piedra. Por eso cuando ves tú a la adúltera, que la van a matar, fueron saliendo desde el mayor, ¿qué? Porque el del mayor es el que tenía que aventar la primera piedra, pero pues no se la aventó y salió. Y luego el que seguía, ¿no? Porque aún en el Sanedrín, cuando se sientan, está el sumo sacerdote y los que son mayores de edad y de conocimiento se sientan al lado, y así hasta el más joven. ¿Quién sabía eso, hermanos? Les digo, ¡Vaikara!
Lectura, maestro, práctica. Muy bien, entonces ahí es como se da el juicio de aquella persona. Y entramos finalmente a lo que sería esta parte que es muy interesante. Vamos a ver aquí. Estaríamos en el libro en la página número 222. Ahora, ¿cuántos dioses había en la tierra prometida? ¿Cuántos dioses había en la tierra prometida? Yo hice un escrito en Bereshit, en el libro de Génesis, y hablé de la forma en que se crea la religión antigua desde la Torre de Babel, ¿verdad? Y ya doy un argumento muy interesante acerca de, por ejemplo, lo que significan los obeliscos. Por ejemplo, los obeliscos en Egipto, ¿los han visto los obeliscos en Egipto? Okay. Están hechos para el dios Ra, el dios del sol. Pero el obelisco lo que realmente es la imagen de una parte genital varonil. Es lo que es, erigida, marcando que el dios Ra da la vida a toda la tierra y fluye desde la Torre de Babel. Entonces, hablaba de cómo es que la sexualidad está inmiscuida con la religión desde aquel tiempo y se va mostrando a través de todo este tiempo. Ahora, lo que ellos querían, lo que ellos tenían que entender, los israelitas, es que iban a entrar a una tierra, y en la tierra que van a entrar, específicamente, capítulo 20 de Levíticos, dice ahí, en el capítulo 20, se va a hablar específicamente de Moloc. Específicamente se va a hablar de Moloc, y la pregunta es, ¿por qué se va a hablar de Moloc? 21 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos, ¿a quién? A Moloc. Ahora, la pregunta que yo les tengo es, ¿quién no sabe quién es Moloc? Bueno, ya esa sería una clase de religión cananea, pero aquí brevemente se los voy a decir, ¿listos? ¿Quién es Moloc? Moloc es la divinidad fenicia que adoraban los amonitas. Y tú dices, ¿y esos quiénes son? Pues los que vivían en Amón. ¿Amén, hermanos? Entonces, amonitas, amorreos, edomitas, madianitas, son un montón de itas. Entonces, todos estos vienen y están más cerca de lo que serían aquellos tiempos, esta parte donde fluye toda la religión antigua. Todo tiene que ver con la fertilidad, los dioses de la fertilidad. Bueno, Moloc era la divinidad fenicia, ¿verdad? Y su nombre significa aquel que reina. Estamos en la página 221. Aunque no como nombre propio, sino como título. En otros paisajes de la escritura recibe el nombre de Milcom. Milcom es Moloc. Y en estos pasajes son el libro de Reyes 11:5, 33, Jeremías 49:1, 3 y Sofonías 1:5. Ahora, a partir de la información que da Jeremías, se deduce, o sea, tú tienes que hacer un paralelismo y decir, ok, da esto el libro de Reyes y esto Jeremías y lo unes. Se deduce que Moloc era representado como uno de los aspectos de Baal. Y Baal, el cual significa su nombre, Señor. Ahora, quiero preguntarte, el libro de Levíticos de Vayikra lo escribe ¿quién? ¿En dónde? En el desierto. Todavía ni llegan a tierra prometida. Fíjate cómo Dios desde los están preparando para antes de qué. Vamos a llegar allá y cuando lleguemos allá no me vayan a salir con sus cosas. O sea, Moloc simplemente esto no va a ser. Y esto viene bajo el nombre Melkart, rey de la ciudad, en la ciudad de Tiro, donde se ofrecían sacrificios humanos a este Dios. Ahora, tienes Tiro. A ver, ¿quién sabe qué es Tiro? Es como cuando te avientas un qué. No, ¿quién sabe qué es Tiro? A ver, Tiro. ¿Ah? Sí, qué inteligente, es una ciudad. ¿Dónde? Por ahí, dice por arriba de cara. No, sí, está Tiro y Sidón. ¿Y sabían ustedes que era la viuda de Sarepta de Sidón? Porque está Tiro en la playa del mar Mediterráneo, abajo de la frontera con el Líbano, y arriba está ¿qué? Sidón. Esa es la región de ellos. Los dioses bajaron de allá y fluyeron hasta acá. Y vean, todos los antiguos, los filisteos, los fenicios, todos, cuando hacían un dios,
lo hacían siempre imagen de un animal con imagen de un humano. Por ejemplo, ¿ustedes saben el dios Dagón? ¿No? ¿Saben quién es el dios Dagón? ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí, pero ¿cómo era su imagen? Ándele, de pez. ¿Saben eso de la sirenita? ¿Se lo sacaron de ahí? Porque ellos eran de Chipre, de todo el mar Mediterráneo, y llegaron a la tierra prometida. Entonces ellos creían que en el dios Dagón, mitad pez, mitad ¿qué? Humano. ¿Quién es el dios Moloch? Que es vamos a decirlo como un avatar. Por eso esa palabra fue muy mencionada el año pasado, ¿verdad? Voy a hacer mi avatar. Pero en aquellos tiempos un avatar es que como que la misma idea de un dios, especialmente en el hinduismo. Entonces, ¿qué pasa con el avatar? En este caso, Moloch es un avatar de Baal. ¿Y qué es lo que tiene? La cara de buey, los cuernos y el cuerpo, ¿qué? Humano. ¿Por qué? ¿Por qué el buey, hermanos? A ver, ¿por qué? ¿Ah? Exactamente, porque es el que provee la simiente a todos. Entonces ellos veían y decían, bueno, porque tenían ganado. Decían la vaca, no, pues la vaca pues, sí, no vale mucho, el que vale es el buey. Él es el que provee la simiente. Entonces, cuando ellos tenían ganado, decían, el buey es el que da la vida. Entonces, así es nuestro Dios de la fertilidad. Así es como Dios da la vida. Así como es. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Si Él nos da la vida, nosotros le tenemos que dar, ¿qué? Nuestra vida. Y la manera de dar la vida es, les damos nuestros niños pequeños. Entonces, imagínense, si viviéramos en los tiempos, ¿verdad? Estamos hablando del año 1300 antes de Cristo, pues ¿qué agarrábamos? Las niñas, las cuatro niñas bonitas, la de Alan, la de Cuate, la de Nico, ni modo, o sea, estamos actualizando el tiempo de ellos. Entonces, ¿qué pasábamos? ¿A quién de las cuatro niñas aventábamos? A ver, ¿a quién? No, dice Anaí, ¿pero por qué, hermano? Pues estoy diciendo ¿a quién? A la más grande. ¿Quién dice la más grande? ¿Quién? Oye, la hermana bien consagrada, avienten a mi hija primero. Avienten a mi hija primero. Oye, y de cabeza. No, entonces, esto era realmente lo que Dios pedía. Ahora, yo les di la fertilidad, tienen que darme eso. Escuchen, esto es muy interesante, pero las prácticas de ellos, la sexualidad es parte de sus prácticas religiosas. Sí, lo mismo los griegos, cuando tú ves a Afrodita, por ejemplo, ¿qué hacían? Las sacerdotisas, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, las sacerdotisas bajaban a la ciudad, llevaban a los hombres y tenían orgías, y para ellos era su forma de religión, no era diferente con ellos. Por eso Dios les da primero la ley judicial moral. Van a comportarse moralmente bien, porque ya me los imagino llegando a todos allá, bien emocionados, y luego que esto y que y el ambiente y todo, y que no. Pero también cuando ven tú al dios Baal, es similar al dios Apis, el becerro de ¿qué? De oro. O sea, pues es la misma idea, porque todo fluyó de la misma idea. ¿Y cómo hacían esta religión? Lo veremos después del descanso. Amén, hermanos. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, que Dios es nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas.
será